Hoy quiero hablar, voy a ser breve en honor al tiempo, para no cansarles, el propósito de la iglesia. El primer día, el lunes, el hermano Wilder estaba hablando de qué es Pentecostés y decía, para nosotros es el surgimiento de la iglesia y eso festejamos. A partir de la llenura del Espíritu Santo, de esas 120 personas que estaban ahí en el aposento alto, ahí empieza la iglesia. Entonces nosotros celebramos esto esta semana, toda una semana. Decía que a los 40 días después de haber resucitado Jesús, se va al cielo y le dice a sus discípulos, quédense aquí buscando al Espíritu Santo. Y él no dice en 10 días, pero le dice quédense y va a venir el Consolador. Ellos se quedan, eran 500 personas y 10 días no aguantaron. Así decía el hermano Wilder, así es, ¿verdad? 10 días. De esas 500 personas, solo 120 permanecieron hasta el día 50, 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos. Y ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo. Solo 120 permanecieron. Ahora, ahí surgió la iglesia. ¿Con qué motivo surge la iglesia? ¿Para qué Dios levanta una iglesia? Y para introducir, quiero decir que hay 4 acontecimientos principales para un cristiano. Primero es el nacimiento de Jesús. Nosotros solemos celebrar cerca de fin de año. Realmente no se sabe si es esa fecha. Algunos dicen septiembre, otros dicen otros meses. Pero lo importante es celebrar que Jesús vino. Amén. Después del nacimiento de Jesús, otra fecha importante para el cristiano es la muerte. Porque no tiene sentido el nacimiento de Jesús si no muere. Porque Él es el Cordero sin mancha que vino a morir por nosotros. Entonces cobra sentido el nacimiento cuando Él muere. Ahí hay perdón de pecados. El tercer evento es la resurrección. Porque ahí Él nos da el poder. Él vence a la muerte y nos da esa autoridad. Pero ¿en qué momento? Ahí viene la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí nosotros recibimos. Entonces son 4 eventos. Hoy vamos a hablar de ese cuarto evento que es la venida del Espíritu Santo y la fundación de la iglesia. Lucas 19, capítulo 10, habla del propósito de Jesús. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión o el propósito de Jesús en esta tierra fue venir a buscar lo que se había perdido. Por eso en un momento una mujer le grita desde lejos y va y corre detrás de Jesús y le dice, sana a mi hijo que está enfermo. Y Jesús no le hace caso. Pero esta mujer insistía tanto, pero esta mujer no era judía, o no era del pueblo de Jesús. Entonces él le dice, no es conveniente que el padre de familia saque la comida de la boca de los hijos y le dé a los perros. ¿Qué le está diciendo a esa mujer? Bueno, sos hija, sos un perro. Pero esta mujer tan sabiamente no se enoja, sino dice, sí, tenés razón, pero aún los perros comen de debajo de la mesa. Y esta fe fue tan grande que Dios le cumplió su petición. Pero ¿qué es lo que voy? La misión de Jesús no era venir a predicar a los gentiles. Por eso Él no fue a predicar a Roma. Él no vino a predicar en Paraguay en ese momento. Él se centró en los judíos porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Pero su misión era tan grande que no podía terminar solo con Él. Tendría que haber alguien que siguiera con lo que Él empezó. Porque vemos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí todo bien. Pero Él no quería quedarse solo con lo que se había perdido. Él quería ganar lo que aún nunca se ganó. ¿Se entiende? Entonces ahí entra la función de la iglesia. Jesús muere, resucita, se va con el cielo y funda la iglesia. Pero antes de morir Él ora en Juan 17, 20 y dice, te doy gracias, Señor, por estos discípulos valientes que me diste. Te doy gracias por Pedro, por Juan, quizás dijo. Pero dice después, también gracias por lo que han de creer después.
por el testimonio de estos que tú ya me diste. Entonces, él ya estaba profetizando sobre la iglesia, lo que iba a ser la función de la iglesia. Juan 17:20, mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No dice por mi palabra, por la palabra de ellos. Puedes decirle al que está a tu lado, hay poder en tu palabra. Amén. Cuando hablamos de iglesia, muchas veces, o casi siempre nos referimos a esta congregación de santos que estamos. No santos por nuestras obras, sino santos por la obra de Jesús. Pero también cada persona es una mini iglesia. Somos iglesia. Yo soy una iglesia. Tú eres una iglesia. ¿Por qué? Dicen 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Habita el Espíritu Santo entonces en nosotros. Entonces somos una iglesia. Cada uno. Entonces si yo digo, la función de la iglesia, no estoy diciendo vamos a juntarnos todos y vamos a hacer eso. No. La función de cada persona. Entonces ahí entra la palabra sinergia, que es la suma de la individualidad. Dice que si una persona salta, si yo salto acá, no le causo nada al planeta, porque la masa del planeta Tierra es tan grande que el impacto que yo ejerzo con mis 60 kilos, bueno 70 ya ahora, que engordé un poco, 70 kilos no le causa nada. Pero que si toda la población de China se juntara y saltara, movería muchos grados el eje de la Tierra. Entonces eso es sinergia. Es la suma de las pequeñas fuerzas y al sumar todo junto, suma mucho. Dice un Proverbios, no recuerdo qué capítulo mismo, dice, cazadnos a las zorras, a las pequeñas, porque ellas echan a perder la cosecha. Y llama la atención que habla de las pequeñas. ¿Por qué las pequeñas? Parece cosas pequeñitas que vos no ves. Es como el ratoncito que entra en tu casa. Es pequeñito, pero agujerea tu bolsa de harina. Después ya viene otro. Y va a parecer que ese pequeñito no hace nada, pero al sumarse mucho, gran perjuicio causa. Así también a lo bueno que hacemos nosotros como iglesia. Si yo hago algo bueno, el pastor hace algo bueno, los hermanos, y nos sumamos, ahí cobra valor la función de la iglesia. Bueno, hasta ahí la introducción. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia o del creyente en este caso? Primero, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Me seréis qué cosa? Testigos. ¿Y habla de dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la primera función es ser testigos, no testigos de Jehová. Ser testigos de Jesús. ¿Y cómo es un testigo? Para que a una persona le llamen a un juzgado y sea testigo, le preguntan primeramente, ¿estabas ahí? ¿Qué estabas haciendo? Y si el testigo dice, sí, estaba ahí, pero yo no estaba mirando, ¿es testigo? No, le descartan. Tiene que ser una persona que está en ese lugar y está consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo somos testigos? A través del Espíritu Santo. Por eso dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí serán testigos. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo nos vuelve testigos? Dice Jesús, Él os hará recordar todas las cosas. Él te va a abrir la mente y ahí entendemos. Entonces, la primera función es ser testigos, evangelizar, predicar. Y hay un orden para predicar, porque muchas veces tomamos nosotros esta palabra y seréis testigos y tomamos el final del versículo hasta lo último de la tierra.
Y no olvidamos que dice primero en Jerusalén, después en Judea. ¿Qué es Jerusalén? Es mi casa, es mi vecindario. Después dice Judea, mi comunidad. Yo tengo que ser testigo en mi casa, contarle a mis hijos. La vez pasada decía, creo que el domingo, cuando estaba predicando, Wilder dijo que muchos hermanos dicen, yo le dejo a mi hijo que él decida ser cristiano o no. Yo con mi ejemplo nomás. No. Nosotros, si está bajo nuestro poder, nuestra autoridad, si ejercemos autoridad sobre ellos, tenemos que ser testigos, hablarles, ser ejemplos. Pero si podemos también obligarles, porque eso es disciplina. Después, cuando él crezca, cuando él tenga capacidad de sustentarse, quiera salir, ahí él va a tomar sus decisiones. Y te apuesto que eso que le hablaste, muchas veces le obligaste, va a pesar en su conciencia, en su corazón. Yo sé porque me pasó a mí. Yo no quería ser cristiano al principio. Me bauticé porque tenía miedo del arrebatamiento. Porque venían los hermanos y decían, ya, y cota mal arrebatamiento, y cota mal al fin del mundo. Esa era la prédica de cada domingo. Yo cumplí 12 años y dije a mi mamá, yo no me voy a salvar porque no soy bautizado. Entonces me agarran y me bautizan. Entonces yo ya estoy bautizado, ya me salvé. Ya no me quería ir más a la iglesia, nada. Pero el culto era en casa luego, entonces no podía escaparme. Después se hizo en otra parte y mis papás me obligaban al principio. Después, cuando tuve la opción de elegir, le elegí al Señor, porque era el ambiente al que yo estaba acostumbrado. Traté de ir al mundo, pero no estaba acostumbrado, no encajaba, no estaba moldeado para el mundo. Mis padres me moldearon para la iglesia. Amén. Entonces, primero hay que ser testigos en Jerusalén, nuestra casa. Segundo, en la Judea, nuestra comunidad. Y después, hasta lo último de la tierra. Después que fuimos testigos por ahí, ahí recién pasamos hasta donde el Señor te envíe. Puedes levantar tu mano, decirle al Señor, envíame a mí. Aleluya. Génesis 4:9 cuenta la historia de cuando Caín mató a su hermano Abel. Y viene Dios, viene la voz de Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo quiero preguntarte ahora, ¿qué va a pasar si viene Dios y te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu vecino, tu primo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Le vas a decir así al Señor? Este espíritu muchas veces nos pasa y entramos en el espíritu de sálvese quien pueda. Y nos olvidamos de que Dios nos puso por atalaya. ¿Qué es la palabra atalaya? Es el guardia que está ahí arriba mirando y le avisa a la gente. Esa es nuestra función. No creas que tu trabajo es venir a limpiar a la iglesia y ahí ya le serví al Señor, que mi trabajo es venir, tocar acá, golpear y eso ya le sirva al Señor. No. De esto nadie se escapa en ser alguien que evangeliza, que habla. Y acá es triste como Caín responde, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y se ve que sí. ¿Por qué Dios le preguntó a él? Él era el mayor. Él debía de cuidar de su hermano. En cambio, sabemos lo que ocurrió. Segundo punto, el propósito de la iglesia es servir de edificación. Servir de edificación. Recuerdo esto, cuando digo iglesia es de cada persona individual. Yo soy una iglesia. Entonces, yo como iglesia tengo que servir de edificación al que está a mi lado, o a mi vecino, o al hermano que se sienta enfrente, atrás. 1 Corintios 14:12 dice, procuren los dones. 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Vamos a leer. Corintios 14:12. Así también vosotros
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No es para gloriarte, no es para que la gente diga a la pinta y ungido y teco hermano, no. Es para edificar a la iglesia. Si Dios te da dones de lengua, es para edificar. Si Dios te da profecía, es para edificar. Si Dios te da don de sanidad, es para edificar, no para que vayas a cobrar. Nadie hace eso acá, ¿verdad? La edificación no es responsabilidad solamente del pastor, de los líderes, de las hermanas que se reúnen los miércoles a orar. Yo tengo que, aunque me siente atrás, o me siente enfrente, o me siente en el medio, tengo que ser de edificación. ¿Cómo? Primero, mi actitud en el servicio. Yo antes me acuerdo, me iba a la iglesia cuando era pequeño y había un muchachito que se sentaba siempre enfrente. Y él no se sentaba a atender, sino que él giraba y le miraba a cada uno en la cara. Le miraba así. Y te desconcentra. ¿Verdad que pasa así? Y eso mismo pasa a veces con mi hija que grita ahí atrás. Yo me doy cuenta. O está la persona ahí y nos sirve de edificación. Te desvía de estar prestando atención al mensaje. Entonces, como iglesia debemos ser de edificación. Ese es el primer punto nomás. En la actitud. Segundo, con mi testimonio. Soy de edificación con mi testimonio. Cuando yo hago bien las cosas y la gente dice, yo quiero también hacer así. Yo siempre veo personas así que hacen bien. No voy a nombrar ahora voy a nombrar nomás. Pero a veces veo personas y digo, wow, yo quiero ser como esa persona. Se nota la presencia de Dios en él. Viene, pasa acá y habla y predica y se nota que tiene gracia de Dios. Entonces, ese testimonio suyo a mí me inspira, entonces me edifica. Entonces nosotros tenemos que buscar eso, que la gente que nos vea diga, wow, yo quiero ser así. Difícil para que llegue eso, pero con el Señor se puede. Con el Espíritu Santo se puede. Tercer punto, tercer propósito de la iglesia es ayudar a los necesitados. Hechos capítulo 6, esto vamos a leer, 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hasta el 7 vamos a leer. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué cuenta esta historia? Yo acá lo que veo es que la función de la iglesia era ayudar, servir. Llega un punto que crece tanto la iglesia que costaba ya servir bien a la gente. Entonces ellos toman y hacen bien las cosas y dicen: vamos a elegir líderes, acá dice ancianos, que puedan ayudarnos. Porque los apóstoles se encargaban de hacer crecer la iglesia. Decía la oración y la predicación. Entonces establecen líderes, pero no es que ellos agarran, vos tenés pinta de bueno, vos sos chulo, entonces traes. No.
da unos requisitos para esas personas que debían servir. Y a veces decimos servir nada más. Pero hay requisitos. Si vos querés venir a limpiar la iglesia, tenés que tener este requisito. ¿Y cuál es el requisito? Dice, se me perdió ahí. Hermanos de entre vosotros, el 3, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir físicamente a los necesitados, llevar alimentos. Entonces, ¿pero de dónde venían esos alimentos o de dónde venía esa provisión? De los mismos hermanos. Y eso es algo que hacemos acá. Los días de Santa Cena se trae. Entonces eso hacían ellos y se servía a la gente. Ese es un propósito. Y dice, habla en Santiago capítulo 2 versículo 15. Santiago 2:15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿En qué aprovecha si yo voy y le digo al hermano: voy a orar para que el Señor te bendiga y haya abundancia en tu casa, para que el aceite fluya y se llenen las vasijas? Y uso términos bíblicos, parece de fe, pero no le proveo, no le doy nada. De nada le sirve mi palabra de bendición, de nada le sirve en ese momento. En este versículo, este pasaje de Santiago habla de la fe y la obra, pero demuestra una función de la iglesia. De eso no solo ir a predicar y orar y bendecir y ungir, sino también de al que necesita, dale. Por eso decía Jesús: si alguien te pide una capa, te pide tu capa, dale todo lo que tenés. Si alguien te pide llevarle una carga un poquito, llevarle el doble de lo que te pidió. Entonces es el servir a la gente, el ayudar en las necesidades. Amén. Otro punto que, según estaba escudriñando, encontré que la función de la iglesia es dar esperanza al mundo. Dar esperanza. ¿Y cómo doy esperanza? Teniendo yo esperanza. La esperanza es algo muy contagioso. Se contagia mucho la esperanza. Así como también la preocupación, la depresión. Yo me recuerdo el 2020, todos recuerdan porque fue hace poco, que al principio no teníamos miedo, ¿verdad? En China era la cosa. Después empiezan los medios de comunicación: no, ya viene a Brasil, no, ya está en Paraguay, ¿verdad? Y toda la gente tiene miedo. Impresionante era el miedo de la gente. Pero así también yo veía que mucha gente tenía esperanza, porque se predicaba en esos tiempos, se predicaba impresionante de cómo Dios protege, ¿verdad? Y mucha gente tenía fe. Algunos ni tenían miedo y salían sin tapabocas, nada, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que esa esperanza, esa fe se contagiaba. Y nuestra función como iglesia, tu función como parte de la iglesia, es dar esperanza. Si te dice la gente: iba a ir aporte, de ahí va siempre. No hay mal que dure 100 años, como dice un proverbio. ¿O no es proverbio? No, digo no. Es una frase que usamos siempre, ¿verdad? Sí, eso también. Entonces, Isaías 61:1 y Lucas 4:18 dice lo mismo. Isaías 61. Tan conocido este pasaje que muchas veces le damos sentido solo cuando Jesús lo dice. Pero te pido que lo leas. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El 3. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. Y sigue un montón de mensajes buenos para la gente. Y muchas veces nos pasa que criticamos a la persona que viene a predicar, o que escuchamos por ahí, dice, el Señor te va a bendecir. El Señor quiere darte cosas buenas, lindas, nuevas. Es cierto, a veces se usa solo para atraer gente, pero acá está diciendo lo mismo la Biblia. No dice dependiendo de qué haces, dependiendo de si sos pecador o no pecador. El Espíritu de Jehová me ha ungido. ¿Para qué? Esa es la función de la iglesia. Predicar eso, pregonar buenas nuevas. Por eso el Evangelio se llama buenas nuevas. Son noticias buenas. No siempre tenemos que hablar de cosas malas. Así como decía, el fin del mundo va a venir y te vas a morir. Te vas a ir al infierno. Es cierto, es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio, pero tenemos que ser sabios también. Tenemos que ser astutos como iglesia, y dar esperanza al mundo es parte de la función de la iglesia. Hay muchas otras funciones que encontré, pero para no dilatar mucho, esto quería tocar con ustedes y centrar en esto. Ahí donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, quiero que tomes esa palabra, que creas esa palabra. El Espíritu del Señor está sobre ti y Él te ha ungido. ¿Cuántos pueden levantar su mano y recibir? El Espíritu del Señor te ha ungido. ¿Para qué? Para que puedas predicar el Evangelio sin temor, para que puedas dar buenas noticias ahí donde hay malas noticias. Siempre esa persona que es tan negativa, y vos, que el Señor te dé sabiduría para darle una buena noticia, que el Señor te abra caminos para hablar de su amor. Ahí donde hay luto, puedas vendar los corazones, a publicar libertad al que está preso y apertura de cárcel para ellos. Inclina tu rostro ahí donde estás. Espíritu Santo, yo sé que estás acá. Espíritu Santo, yo sé que tú quieres hacer algo hoy con nosotros. Por eso nos convocaste en este lugar. Ayúdanos a tener frutos, Señor, como iglesia. Frutos cada uno como personas, pero también como congregación, Señor. Hoy queremos que estos propósitos que has puesto delante de nosotros podamos tomarlos, Señor, y poder ser testigos, Señor, de ti. ¿Cómo somos testigos, Señor? Conociéndote íntimamente, conociéndote, Señor. No solo oír y hablar, sino conocer y hablar con convicción de lo que sentimos. Necesitamos, Señor, de ti, de tu presencia, ser llenos de ti para tener poder y ser testigos a todo lugar a donde vamos. Podamos fluir en ti, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Así también podamos servir de edificación a todas las personas que se acercan a nosotros. Podamos dar consejos sabios a los que necesitan, Señor, y podamos callar donde debamos callar. Eso lo recibiremos solo a través de tu Espíritu Santo, Dios. También queremos ser personas que ayudan, dadivosas con el prójimo y aún con nuestros enemigos. Señor, danos un corazón humilde, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a ayudar, a no aferrarnos, Señor, a lo material, a no aferrarnos, Señor, a las riquezas de este mundo, porque mucho más grande es la riqueza que tú tienes preparado en el cielo para nosotros. Ayúdanos a desprendernos, Señor, de esa riqueza de este mundo, a tener por poco, Señor, y aún por basura todo lo que podamos ganar en esta tierra.
para poder ganar la riqueza que está en el cielo. Danos ese corazón, Señor. Tú puedes cambiar el corazón de piedra por uno de carne, uno que te agrade a ti. Dios, también danos, Señor, la capacidad de dar esperanza. Todo espíritu de depresión se va de tu iglesia, Señor, y dejamos de ser negativos y hablar, Señor, de lo malo. Y empezamos a hablar de ti, Señor, de tu amor, de la fe en ti, que eso no va a acabar, y esa esperanza, no hay esperanza más grande que tú, Jesús, porque aunque parezca que todo está perdido, contigo todo está ganado. Contigo nada, Señor, es en vano, nada se pierde. Contigo, Señor, todo es para mejorar, todo es para bien, dice tu palabra, que aquellos que te aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y danos, Señor, graba en nuestros corazones esa palabra, para que en el momento de que estamos afligidos, en el momento en que estamos pasando por momentos difíciles, podamos recordar que en ti se halla toda la esperanza, Señor, y podamos transmitir ese mensaje a los demás, en el nombre de Jesús. Tu palabra también dice, Señor, que si alguno está enfermo, tú has llamado y has empoderado a la iglesia para orar por esa persona, y que tú le vas a dar sanidad por la oración de tu iglesia. Y hoy nos ponemos, Señor, unánimes en un mismo sentir para orar por esas personas enfermas, primeramente de esta congregación, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios. Danos poder y danos autoridad para decretar sanidad. Danos autoridad para decretar sanidad, Señor, sobre tus hijos, sobre tus ungidos. Sanidad física, emocional, sanidad financiera, en el nombre de Jesús. Yo declaro, si hoy viniste enfermo, yo declaro, por la sangre de Cristo vas a ir sano. Yo declaro, por la sangre de Cristo vas a ir sano, porque el Espíritu de Dios me ha ungido para declarar que hoy eres libre de esa enfermedad. Levanta tu mano. Eres libre de esa enfermedad. Por las llagas de Cristo eres sano, eres salvo, porque Él ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y yo te doy de lo que tengo. Ese espíritu de sanidad hoy se derrama en este lugar. Así también en la distancia, Señor, cada hermano que hoy no puede estar aquí por causa de la enfermedad, declaramos, se pudre esa enfermedad. No prevalece esa enfermedad, Señor, porque en tu nombre hay poder. Y ese nombre tuyo está marcado en sus corazones, Señor. Sobre cada hijo tuyo, tu nombre hoy hace efecto y pudre toda enfermedad, toda maldición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.